Muy buenas, soy Alejandro Bello, soy psicólogo de Stouchaven, junto a María Rodríguez, otra psicóloga. Y hoy voy a contaros cosas que hace unos años, si las hubiéramos contado, parecería que estaban fuera de los términos científicos, parecería que eran cosas que no se podían contar por profesionales de la salud y científicos como somos los profesionales de la psicología. Veréis, hay numerosos experimentos recopilados en los últimos años que nos hacen darnos cuenta de que la consciencia tiene mucho más poder de lo que pensábamos, incluso puede tener diferentes formatos de existencia. Y eso ahora mismo es un conocimiento que es imparable. Diga lo que diga la ciencia mayoritaria, ahora mismo ese conocimiento es absolutamente imparable. Experimentos que os voy a contar, aunque luego los podéis buscar en diferentes libros como este o este, vale, que no voy a decir ahora porque es un rollo decir todos los nombres. Veréis cosas realmente sorprendentes. Para mí una de las cosas que más influye en mi concepto de la psicoterapia es el concepto de moléculas emocionales. Las moléculas emocionales son los receptores péptidos que empiezan a procesar la información emocional mucho antes de que lo haga cualquier otra parte del cuerpo. Pero no solamente eso, sino que están íntimamente ligados a otros sistemas biológicos del cuerpo, como el sistema inmunológico, el sistema linfático. Es decir, las emociones te atraviesan allá por donde van. Y esto en sí mismo ya es suficientemente sorprendente, suficientemente importante, pero imagínate si además te digo que las emociones que el paciente nota en sus sensaciones sentidas, o que tú notas, o que cualquiera nota en sus sensaciones sentidas de una emoción, por ejemplo una taquicardia, por ejemplo la presión torácica, por ejemplo vértigo, por ejemplo tensión suboccipital, ¿qué piensas si te digo que esas sensaciones a la vez que las nota el paciente, o incluso antes de que el paciente sea consciente de ellas, esas sensaciones sentidas pueden ser sentidas por el terapeuta? Y si además el terapeuta nota esa sensación sentida y es capaz de abrirse a ella y permitir que se ponga cómoda, permite que la sensación sentida encuentre su espacio y de paso vaya atribuyendo significados a la persona, por supuesto, pero más desde un punto de vista de la sensación sentida. Si la sensación sentida se pone cómoda, si se reubica o si se transforma en otras, es decir, si el procesamiento emocional sigue su camino, si lo hace el terapeuta, facilita enormemente que le ocurra al paciente. Esa es una de las claves por las cuales no es lo mismo hacer cosas de meditación o de psicoterapia una sola en casa que hacerlas guiado por una terapeuta o por un terapeuta. Otro experimento que a mí me llama muchísimo la atención, otros experimentos son los experimentos hechos con generadores de números aleatorios, con unos aparatitos que generan números de forma absolutamente aleatoria al azar y luego graban cuáles son, un ordenador al lado que te graba cuáles son los números que se han ido generando. Pues veréis, en algunos experimentos se han colocado esos generadores de números aleatorios, por ejemplo, al lado de un grupo de personas expertas en meditación o que ya habían meditado durante unos cuantos años, y se observaba qué pasaba en las tendencias estadísticas de esos números cuando esas personas estaban durante un tiempo delante de ese generador de números aleatorios. Pues para vuestra sorpresa os diré que los números aleatorios dejaban de ser números aleatorios. Es decir, si las personas entran en un estado ampliado de conciencia, se produce algo que ahora mismo la ciencia no sabe qué es, pero se produce algo que modifica el estado de esos números aleatorios. Eso mismo ocurrió, por ejemplo, en un convento de monjas de clausura. Se colocó luego el generador de números aleatorios. Ellas no sabían qué era aquello ni para qué servía. Y durante las horas de rezo, los números aleatorios dejaban de ser números aleatorios y durante las horas en las que se dejaba de rezar, los números aleatorios volvían a ser números aleatorios.
Esto no ocurre solamente con los humanos y marca la diferencia de cuál es la naturaleza de la consciencia y hasta dónde llega. Esto ocurre en los animales. Por ejemplo, los números aleatorios variaron muchísimo en un matadero en el que los animales estaban a punto de morir. En esos momentos de estar a punto de morir, los números aleatorios dejaban de ser números aleatorios. Y no solamente en el reino animal, sino en el reino vegetal también ocurren cosas interesantes. En un experimento se colocó una planta que tiene una capacidad, no recuerdo el nombre, igual, una capacidad estupenda de cerrarse para protegerse a sí misma ante posibles peligros. Bueno, pues se colocó esta plantita, se colocó al borde de un escalón para ver cómo reaccionaba cuando era empujada antes de caerse, qué es lo que le ocurría a la planta. La planta la primera vez, luego la planta no se dejaba que se estallara la maceta, los experimentadores habían colocado una malla para que no cayera, no había tortura vegetal ahí. Cuando la planta fue colocada a dejarse caer, cuando se dejó caer por primera vez, la planta lógicamente se cerró. Cuando la planta se dejó caer la segunda vez, también se cerró porque había un peligro. La tercera vez, la planta ya no se cerró. Había aprendido que allí, en ese contexto, con aquellas personas, en esa situación, aquello que parecía un peligro no era un peligro. Entonces dijeron los experimentadores, vamos a coger a esta plantita y la vamos a llevar a otro sitio con otros experimentadores, pero para hacer lo mismo. Colocaron la planta en ese nuevo sitio. Cuando empujaron a la planta para caer con esos nuevos experimentadores, la planta se volvió a cerrar, porque la planta sabía que no eran las mismas personas y sabía que no era el mismo contexto. A la tercera vez, la planta dejó de cerrarse. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa si colocamos la planta en el lugar del primer contexto experimental. Entonces llevaron la plantita a aquel primer lugar con aquellos primeros experimentadores para saber si sería capaz de reconocerlos o no reconocerlos, de saber si la situación era segura o no era segura. Llevaron la plantita a aquel lugar, la dejaron caer y la planta confiaba en los experimentadores. Flípalo. El poder de la consciencia ha de ser estudiado todavía durante muchísimo tiempo para ver si influye en una máquina que genera números aleatorios, cómo no influirá en el resto de personas. Bien, las explicaciones para este tipo de cosas de momento son hipótesis, entonces no me voy a parar en eso, porque no quiero llenaros de hipótesis. Pero sí os puedo decir que estas experiencias están muy basadas también en lo que ocurre en las experiencias cercanas a la muerte. Personas que han ido allí y que han vuelto aquí, pues por resucitación, fundamentalmente tras infartos de miocardio o por otras causas diferentes. Hay una ingente acumulación de datos científicos bien recogidos, sistemáticamente recogidos, de personas que informan de cómo es eso allí. Y no solamente te informan de eso, sino que te informan de lo que ha ocurrido durante su periodo en el que aparentemente era imposible que procesaran información y era imposible que supieran cosas que estaban ocurriendo, por ejemplo, a kilómetros de distancia. Lo que se llama el efecto de las zapatillas rojas. En un hospital le ocurrió esto a una persona y durante el tiempo en el que estuvo allí viajó de alguna manera por los armarios de las otras habitaciones del hospital y cuando volvió le dijo a una de las enfermeras, a los médicos, les dijo en la habitación número X hay unas zapatillas rojas en el suelo. Cosa que, por lo que decían los médicos, era imposible que supiera esa persona. No había manera de haberlo sabido. Y sin embargo fueron a comprobarlo y allí estaban las zapatillas rojas. Así que el futuro que nos espera desde el punto de vista científico es un futuro maravillosamente abierto a nuevas explicaciones, a nuevas potencias, a nuevas capacidades, especialmente solidarias entre nosotras y curativas entre nosotras. Así que nos espera un futuro que puede ser precioso.